buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, que quiere decir que disponemos de Dios en toda la extensión de la Biblia, de la palabra, para poder ser transformados por Dios a través de su escritura, su palabra, para limpiarnos de todo mal, de todo pecado, casa de Jesús. Iglesia Cristiana les da los buenos días. Un saludo a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Pues queremos nosotros abordar un tema, el cual es como yo piense, porque en realidad me da mucha tristeza cómo va el mundo en declive, y muertes, y muertes, y muertes, y muertes, y muertes. Y vemos que la gente no entiende, no capta lo que pasa. Luego tratamos de exigirle a Dios y no entendemos esto. Pero queridos amigos, les estaba compartiendo aquí a mis hermanos acerca de un sencillo ejemplo para entender esto. El tema lo vamos a titular: ¿por qué no obedecemos a Dios? Queremos obedecer a Dios, pero no podemos. No podemos. ¿Por qué no podemos obedecer a Dios? Y eso, bueno, tiene que ver con la escritura que se encuentra en el libro de, vamos a ver, Gálatas. En el libro de Gálatas, vamos a buscar Gálatas, si es Gálatas, sí, Gálatas capítulo 5. Ahí hay que tener, hermanos míos, la Biblia, lapicero, libreta, hermano, para que nosotros podamos discernir estas cosas. Gálatas capítulo 5. Entonces, propiamente, hermanos, una pequeña introducción a esto. ¿Por qué no podemos nosotros obedecer a Dios? ¿Por qué no podemos obedecer a Cristo? Y sencillamente, queridos hermanos, podemos discernir, podemos entender que es por el pecado. El pecado es el que no nos permite ir directamente a Dios. Gálatas capítulo 5, voy a leer el 1 en adelante, pero ahorita quiero hacer esta introducción, queridos hermanos. El pecado es el que no nos permite acercarnos a Dios, convivir con Dios, aprender con Dios, ser bendecidos por Dios, el pecado. Y les ponía a mis hermanos aquí presentes un ejemplo muy claro. Los que vieron por ahí la película del Carrey, es la película de La Máscara, ¿verdad? Y este varón, cuando se ponía la máscara, ¿verdad?, adquiría otra nueva personalidad diferente a lo que era él. Otra personalidad diferente. Cosa que no hacía cuando él estaba natural, solo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ocurre con el ser humano. El pecado es el que no nos permite acercarnos a Dios. Háblese de pecado, hermanos: alcohol, droga, tatuajes, cigarro, fornicación, inmundicia, lascivia, falta de perdón, odios, contiendas, etcétera, etcétera. Todo eso se llama pecado, y hay más todavía. Y dice la Escritura que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces Adán y Eva pecan. ¿Qué es lo que pasa? Muere el espíritu en ellos. Se separa pues de la presencia de Dios. Y esto les impide crecer, tener esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, ¿cómo estamos constituidos nosotros? Espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando el espíritu muere, se queda el alma y el cuerpo. Hermano, ¿y qué es el alma? Bueno, es un ente donde vamos a tener nosotros las decisiones, ¿verdad? Los pensamientos, las decisiones, pero también va a ser el lugar donde el diablo va a atacar a la gente. Y si el alma es débil, lógicamente, porque también el alma es cuando siente, cuando tiene de esos, vamos a decirlo así, deseos carnales, y
va a ser fácil que usted sea el blanco fácil de Satanás. Le va a poner la tentación enfrente y es fácil que el ser humano caiga. Sí, porque estamos dentro de un cuerpo carnal, de carne y huesos, y es donde sentimos la necesidad de todo tipo de tentación y todo aquello que nos puede generar algún gusto, alguna necesidad de placer. Y cuando logramos eso, si se hace por tiempo indefinido, pues llega a ser precisamente un mal hábito o ¿qué más? Un mal hábito o ya, ¿vale? O costumbre, sí, pero o viene a ser ya una adicción que viene a perjudicar al ser humano. Y es ahí donde Satanás trabaja. En el capítulo 4, rápidamente, el diablo sabe, 4 de Mateo, el diablo sabe, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo viene de orar 40 días, 40 noches. Y sabe que viene de orar, o sea, que tiene hambre, pues lógicamente, pues. Entonces lo quise poner a prueba y hacer caer al Señor, y por eso le dice, si es que eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo cual el Señor Jesucristo le dice al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente el segundo y el tercero. De modo de que el diablo quiere tentar su cuerpo carnal. Y lógicamente el Señor Jesucristo no cae porque pues Él está en el espíritu, en la carne lógicamente y en el cuerpo, en el alma y en el cuerpo, pero Él está fortalecido, viene de fortalecer su espíritu. ¿Sí me explico? Por eso no puede ser, Él no puede ser tentado. Y viene fortalecido el Señor, pues como lo va a tumbar, no lo puede hacer, sencillamente porque el Señor viene de fortalecerse en el desierto, ¿verdad?, espiritualmente con su Padre. Entonces el pecado es lo que va a hacer que el ser humano no pueda tener una relación directa con Dios, ni que pueda ser bendecido, ni siquiera escuchar. Por eso es importante que lo entendamos nosotros, para poder dar una decisión y poder dar conclusiones. El primer paso me habla de que yo tengo que aceptar mi pecado. El segundo paso me habla de que yo tengo que tener esa relación con Dios. Y el 12 paso dice, después de haber tenido esa preparación espiritual, es necesario. Por eso yo le digo a usted, a ver, apréndase los salmos, vamos a echarle ganas para que se gane la boda. Los salmos, los proverbios, todo eso, para que se fortalezca espiritualmente. Es una manera de fortalecerse espiritualmente, aprendiendo del Espíritu, puesto que esto nos va a fortalecer para crecer. Y si no lo hacemos así, no lo vamos a lograr nunca. Sencillamente no lo vamos a lograr. Es por eso que sí tenemos que recurrir a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad, la palabra de Dios. Porque esa es la que tiene que romper todas las maldiciones y tiene que romper el pecado en el hombre. Por eso mismo lo tenemos que establecer, así lo debemos de entender. Por eso es que mucha gente me pregunta, oiga, ¿por qué no nos podemos acercar a Dios? Por el pecado. El pecado que nosotros todavía estamos alimentando. El pecado que a lo mejor no asimilamos ni admitimos. Y queremos todavía que surja efecto, que siga. Por eso la gente, quiere fumar, quiere ser idólatra, quiere vivir en la dependencia del alcohol o de la droga, porque todavía ellos quieren. Todavía el ser humano, la persona, acepta eso, quieren eso. Una persona que roba, que secuestra, que hace lo malo y todo eso, está acostumbrado a eso y como le genera dinero, no quiere dejar aquello. ¿Sí me explico? Entienda
suéltalo. No quiere dejar aquello porque le da placer, le da dinero, etcétera, etcétera. Es incorrecto a los ojos de Dios, porque Dios en su palabra nos da esas normas. No robarás, no matarás, no digas falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. La gente no lo hace. Es por eso que vivimos en pecado. Es por eso que Dios no nos puede escuchar. Dios está dispuesto, pero el hombre no quiere, abiertamente no quiere. Y busca otros caminos. Yo les decía ayer, pues, que le damos gracias a los psiquiatras y médicos. Pero ¿tú crees que haya mejor psicólogo que Dios? Mándeme. No. ¿Entienden? No hay más. Solamente Dios. El único que puede bendecir al ser humano. Y en el capítulo número 6, versículo 5, en Génesis, el Señor lo explica de esa manera porque ve al pueblo pervertido y pecador. Dice, me arrepiento de haber hecho al hombre a mi imagen y semejanza, porque los pensamientos de ellos son de continuamente solamente el mal. Pero Dios encontró gracia en Noé y les dio la oportunidad de vivir a Noé y a su familia, a sus 3 hijos y las 3 mujeres prometidas. Entonces el hombre tiene que reconocer que es pecado, que hay pecado en él, para poder quitar esa máscara y ser auténticos con Cristo. Por eso lo dice el Señor ahí en la segunda carta a los Corintios. De modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Y eso lo tenemos que entender con sabiduría para poder tomar una determinación. Y como dijo la compañera, hermano, yo quisiera que oren, no precisamente en la iglesia, donde sea. Porque cuando yo le hablo a Dios, sea en el cerro o donde sea, ahí está el Señor cuando yo le llamo. Cuando el Señor escucha a uno de sus hijos, Él está atento. A quien deje a uno de sus hijos, porque conocen a otro. A quien deje a uno que escucha los mandatos de Dios, que es obediente a Dios. Y hay mucha palabra. En Levíticos el Señor, en Deuteronomio, el Señor dice, mira, yo te pido que guardes mi palabra, que la pongas por obra, la enseñarás a tus hijos, los hijos de tus hijos, para que yo te pueda bendecir en todo, en tu trabajo, en tu tierra, en tu ganado. No va a haber animales estériles, ni tú, ni tu vecino, ni tu extranjero, ni... ¡Qué bonito! Si guardas mis estatutos, yo te voy a bendecir. Amén. Pero Él está esperando que obediencia de parte nuestra. Obediencia. Por eso es importante que primero las escrituras. Después, pues sí, ya cuando esté convencido, ya cuando me haya fortalecido en el espíritu. Por eso le decía lo de la máscara, porque al saber lo que es el pecado, si el pecado lo tengo yo y reconozco que esto es malo, ¿qué voy a hacer yo? Tirarlo de mi vida, porque esto sé que perjudica mi vida, mi cuerpo y mi espíritu y mi alma, desde luego, porque mi espíritu no lo va a dejar entrar, porque es más grande el deseo de los placeres del mundo que buscar el espíritu que venga a mí. Es decir, el alma, fíjese, mire, está arribota y el espíritu está muerto. Por eso gobierna el cuerpo, el alma, las tentaciones, los deseos. Y usted, querido amigo, si se pregunta por qué no puedo dejar el cigarro, es por eso el pecado. Es el diablo, pues, el que está atrás de eso. Y yo lo puedo ver tan rápidamente porque digo, a ver, yo que tengo ya el espíritu. A ver qué dice esta cajetilla de cigarros. Este producto es nocivo para la salud. Produce
Cáncer, produce cáncer. Yo ya lo entiendo. Lo que a lo mejor muchos no, que aunque sepan o bla, 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 compran la cajetillita de cigarros. Aún sabiendo, en la ignorancia, digo yo, que produce cáncer, ahí vamos a comprar veneno para matarnos. Es la verdad. ¿Qué pasa ahí? Que no le damos seriedad al pecado y que el pecado es el que nos gobierna, mi querido Primitivo. Entonces, tengamos cuidado. Y allí van a resaltar las maldiciones generacionales, que era lo que yo le decía a la joven. Si no ordenamos nuestra vida, si no buscamos a Dios, que es nuestra máxima autoridad, nuestro Padre quien nos hizo, si no buscamos esa reconciliación con Dios, hermano, vamos a vivir siempre presos a los deseos de la carne. Y si no fortalecemos el espíritu, no vamos a poder vencer. Jamás. Porque no tienes ninguna protección espiritual tú. No hay ninguna protección espiritual. Para defensa, como dice el apóstol Pablo, por lo tanto pónganse todos la armadura de Dios. ¿Lo sabe la gente? No lo saben. Por eso nosotros debemos de discernir qué es la armadura de Dios. Primero, dejar el pecado, ahí está. Segundo, reconciliarnos con Dios, pedirle perdón por los pecados nuestros. Y tercero, orar, leer la Escritura y ayunar si es posible. Esa es la manera de fortalecernos para que podamos vencer las artimañas del diablo. Esa es la manera. Que viene el diablo a tentarte, tú tienes el poder a través de Cristo para reprenderlo. Diablo, te echo fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque yo ya entregué mi vida a Jesucristo y a Él le pertenece, ya que Él me rescató, me libertó del pecado en la cruz. Ahora yo ya le pertenezco a Cristo. No, que tú eres mía, que eres viciosa y que tú fumas y te drogas. Ya no diagnostiques, lárgate. Ya no tienes poder sobre mí. Mi vida, yo mismo se la entregué a Cristo. Así que tú no tienes ningún poder. Y Señor Jesucristo, ven en mi ayuda, Padre. Te pido que te lleves este espíritu. Y mira, así va a ocurrir. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahí está la respuesta. Pero si sigues en pecado, alimentando el pecado y quieres hablarle a Dios para que te ayude, no va a ocurrir. ¿Sí me explico? Sí. Entiéndalo. Y bueno, rápidamente, mira lo que dice aquí. Dice en Gálatas capítulo 5, dice así: estad pues firmes, fíjese, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo, ¿de qué? De la esclavitud. ¿Ya ve? Y luego en el 16 dice la Escritura: digo pues, anden ¿en qué? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quisiera. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Ahí está. Entonces, hermanos, eso nos incita a la carne, a todo lo que lee. Esa es su área abierta de trabajo. Todos los deseos de la carne. Y mientras no haya orden aquí, vamos a ser presos por el enemigo, por el diablo. Y el diablo tiene todo derecho legal para destruirnos y hacer lo que sea. Por eso el apóstol Pablo está dando este ejemplo, como yo lo daba
está diciendo así. Los deseos del espíritu están en contra de los deseos de la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí. Hay una lucha interna. Entonces la pregunta es: ¿quién va a vencer? Al que tú alimentes más. Yo veo a la compañerita que se tomó ahorita su atole para alimentar el cuerpo. Pero va a pasar de la manera siguiente en el aspecto carnal. Se sigue alimentando el cuerpo con el cigarro, la alcohol, la droga. Si sigue alimentando más ese cuerpo que el espíritu, va a estar atada siempre, nunca va a ser libre. Por más psicólogo, por más padrino que le ponga, por respeto, es la verdad, no va a poder. Porque el diablo, ¿crees que va a respetar a aquello? Digo, con todo respeto. No, el diablo no va a andar con miramientos, amigo. No. El diablo va a respetar, pero solamente a aquellos que están en Cristo, aquellos que le entregan su vida a Cristo, porque saben que Cristo es nuestra protección. Por eso bien lo decía el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya lo estamos viendo en la Escritura. Ahora, caray, rápidamente nos vamos en un libro atrás, en la segunda carta a los Corintios, que dice la Escritura así. Dice en el capítulo 4, en el versículo número 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. Y luego dice en el capítulo 5, hay mucho material en el versículo 7 en adelante. Dice, capítulo 5, versículo 7 en adelante: porque por fe andamos, no por qué, por vista. No por vista. Eso quiere decir por fe en Jesucristo, porque creemos en Él y Él nos ayuda. 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea ¿qué? Malo. Sea malo. En el versículo número 13, 5:13 dice la Escritura: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para sus deseos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque por de esa manera, hermanos, somos comprados. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, escuche, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres ¿qué? Sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Cristo nos compra en la cruz para que ya no vivamos al pecado, para que no seamos presos al pecado. Por eso el Señor decía que, ¿qué es la Biblia, querido amigo? El manual de vida. Por eso tenemos que comer Biblia, desayunar Biblia y cenar Biblia, para alimentar nuestro espíritu, fortalecer, y que nuestro espíritu tenga el control
sobre el alma y el cuerpo. ¿Sí me explico? Sí. Y estar bien educados y fortalecidos en el espíritu, claro, conociendo la escritura claramente de memoria. Porque si lo estamos nosotros así, el enemigo no tiene derecho. No puede, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Por eso debemos de tener un orden. Y claramente para mí la máxima autoridad es Dios. El AA, ¿verdad? Los escritores del AA, los fundadores, estos, ¿verdad? Estos hicieron, ¿verdad? Este grupo, pero también llamaron a Dios para que pudiera ser de bendición en este programa. Pero ¿qué pasa cuando el programa de AA no obedece a Dios? Nomás lo toman así a la ligera. ¿Qué sucede? No se van a rehabilitar, no van a lograr nada. Si no es Dios, querido amigo, el que rehabilita a la persona, no lo va a hacer nadie. Y abiertamente nuestra luz, Juan 10:10, el Señor Jesucristo lo dijo. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Lo está diciendo Cristo abiertamente. Entonces, el diablo cómo ataca a través de los deseos de la carne, el alcohol, la droga, las desviaciones sexuales, homosexualismo, lesbianismo, cigarro y tatuajes, que quede claro. Y si la gente sigue en estos hábitos, es porque no tiene a Dios, es porque no conocen a Dios. Y otra, porque no obedecen a Dios. Porque por eso vino Cristo, a salvarnos, a romper esas cadenas del diablo. Para eso vino Cristo. ¿Y vino a qué? A reconciliarnos con Dios. Hace cuenta que me pregunta el Señor Jesucristo, hijo, me pregunta a mí, ¿tu problema es el pecado, hijo Rafa? ¿Quieres dejarlo sí o no? Sí, porque no quiero que el diablo me destruya. Perfecto. Entonces abandona el pecado, renuncia al pecado. Y yo, conscientemente, honesta y sinceramente, le voy a pedir a través de una oración. ¿Sí me explico? A Dios que me perdone. Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Dios eterno. Abandono todo signo de pecado, Señor. Y Padre Santo, en el nombre de Cristo, recibo a mi Señor Jesucristo como Señor, como autoridad de mi vida, en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la reconciliación. Esa es la reconciliación con Cristo. Conscientemente abandonar el pecado. Conscientemente yo de lo que soy diciendo. Le entrego mi vida a Cristo para que Él sea el que la guíe y que la defienda, el que la alimente a través de su palabra. Y estando aquí, el diablo no tiene ningún poder, ninguna potestad sobre nosotros, ni destruirnos. ¿Sí me explico? Por eso es importante. Solo así nosotros podemos acercarnos a Dios, a través de una reconciliación, dejando totalmente, conscientemente el pecado, para vivir en Cristo a través de su palabra y ser bendecidos de esta manera. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, sigamos alimentándonos de la palabra de Dios y sobre todo obedeciendo, practicando la palabra, porque si no seríamos hipócritas, mentirosos. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.